Buenos días, sean bienvenidos al seminario de investigación del mes de junio. En esta ocasión nos acompaña de nuevo, tenemos el gusto de tener al doctor Fidel de la Cruz Hernández Hernández, del Departamento de Infectómica, y Patogénesis Molecular del CIMBESTAB Zacatenco. Para recordar, el doctor Fidel es investigador del CIMBESTAB y es biólogo experimental, maestro en ciencias, en genética, doctor en ciencias en biología molecular y especialista en investigación de artrópodos vectores y de parásitos y biología molecular. Sus líneas de investigación se basan en temas de importancia en salud pública y agropecuarios de México. Principalmente son la biología básica del parásito Plasmodium y su mosquito vector, la biología del desarrollo del mosquito Aedes, transmisor de dengue, y en las aplicaciones de la entomología molecular e insectos de importancia agropecuaria, incluyendo la cochinilla del nopal y las moscas plagas de la fruta. Bienvenido de nuevo, doctor Fidel, un gusto tenerlo aquí en este foro. No, pues desde luego el gusto es mío. Hola, los saludo a todos y apago mi video para que no se trabe. Muy Y bien. entonces, pues vamos a empezar platicando de los mosquitos. Esta imagen que tiene de fondo mi título es uno de los muchos milagros de la naturaleza y de los mosquitos en particular. Nosotros siempre pensamos en los mosquitos como una molestia, como los villanos que son el animal más peligroso del mundo. Pero para poder encontrar la manera de convivir con ellos, tenemos que saber acerca de ellos. Entonces, esta imagen es la salida del adulto a partir de la pupa, que esto ocurre en un medio acuático. Y entonces, este es un paso sumamente importante dentro de la vida del insecto, porque está cambiando totalmente su forma de vida, de una forma acuática a la forma aérea que conocemos. Esta imagen también es interesante porque en algún momento se puede ver el tórax. Miren, aquí se alcanzó a ver muy rápidamente. Tiene esta forma que le llaman de lira en la espalda, que es lo que determina la identificación de Aedes aegypti. Bueno, ahora, para hablar de la transmisión de enfermedades por artrópodos, tenemos que empezar por decir que todos los artrópodos que están considerados en esta categoría son hematófagos. Esto es que van a alimentarse en al menos una ocasión de sangre. Y pensándolos como un grupo, estos artrópodos hematófagos, podemos pensar que forman parte de un sistema complejo en el que tenemos a ellos mismos los vectores, los artrópodos hematófagos, diferentes patógenos y diferentes huéspedes vertebrados. Nosotros, desde luego, como seres humanos, nos centramos en la cuestión de la transmisión de enfermedades al humano, pero hay situaciones de importancia veterinaria y ecológica que deben de ser tomados en cuenta también. Ahora, los tipos de patógenos van a ser específicos del vector. Hay todos los tipos de patógenos, nemátodos, protozoarios, ricketsias, eh, eh, que forman parte del grupo de las bacterias, virus, y los vectores también hay de varios tipos. Ok, aquí nos vamos a centrar en cuestiones de los mosquitos. Y bueno, en México, las enfermedades de las que más tenemos que hablar, porque el número de casos puede ser significativo, pues son las que aparecen en esta tabla. Las que están en naranjita son enfermedades que el agente etiológico es un virus, la malaria, que es un protozoario, y aquí se nos coló una chinchosicona que no es mosquito, pero sí es un vector hematófago. Estas enfermedades, podemos actualmente decir que la que está en el candelero, porque tiene muchos casos y cada año van aumentando, son las del dengue. Rápidamente mencionó, y lo dije en la plática anterior, que la malaria
hace 50, no, ni siquiera 50, hace 80 años, era la tercera causa de muerte de los mexicanos. Pero gracias a los sistemas de salud vivimos en una situación controlada. Sin embargo, esta situación es una espada de Damocles que en cualquier momento puede caer porque tenemos todos los elementos para que se vuelva a dar la transmisión. Tenemos los vectores, está aumentando la distribución de los vectores por el cambio climático. Y por otra parte, algo que no se menciona cuando hablamos de la migración es que muchos de los migrantes vienen de zonas en Centro y Sudamérica o incluso en África, donde hay transmisión activa de la malaria. Entonces, en este sistema de tres componentes, ahora mismo en México no tenemos al patógeno, pero tenemos tanto al vector como al huésped. Entonces, si hay la reintroducción por la migración descontrolada, corremos el riesgo de que se vuelva a reactivar la transmisión de la enfermedad. Pero bueno, les decía que ahorita la que está de moda es el dengue. Este dengue, hay muchos casos, también vean que tiene una situación estacional, pero en este mismo 2024 hubo un repunte muy importante en las primeras semanas del año. Ahora, esto que yo les decía del cambio climático ha llevado a diferentes estudiosos del ambiente a hacer predicciones de cómo va a ser la distribución, en particular del Aedes aegypti, transmisión del dengue, aunado o ligado a la cuestión del cambio climático. Entonces, en 1950, la, las zonas más rojitas, tenemos la escala aquí abajo, eran pocas en donde había la mayor transmisión, perdón, la mayor colonización por los mosquitos. Para el año 2000, esta ya fue la distribución de los vectores de Aedes aegypti, y para el año 2050, si todas las cosas continúan como van hasta ahora, pues vean ustedes que este mosquito va a estar distribuido en una gran cantidad de los lugares habitados por el hombre. Algo biológico muy interesante de los mosquitos del género Aedes es que son mosquitos muy adaptables. Cuando estudia uno la biología, por ejemplo, del Anófeles, el Anófeles es un mosquito un poquito delicaducho. Incluso para tenerlo en cultivo en el laboratorio, se pone sus moños y no siempre es fácil. Pero Aedes es muchísimo más adaptable. Hay especies que pueden vivir en Alaska, en regiones muy al norte, cerca del Ártico, y tienen adaptaciones muy especiales para vivir ahí. Y así como existen estas especies, hay otras que han ido encontrando la manera de llevar a cabo la urbanización. Esta urbanización va a depender mucho de su capacidad de reproducirse en cantidades relativamente pequeñas y no tan potables de agua. Algo que es muy importante para hablar del control de vectores es hablar del ciclo de vida del mosquito. Este es un mosquito Aedes albopictus, lo vamos a usar como ejemplo, y este ciclo de vida es común a los mosquitos. Tenemos la fase aérea, la hembra en este caso está picando y chupando sangre. Aclaro que solo las hembras de los mosquitos chupan sangre. Los machos son tranquilitos y no hacen esta tarea agresiva, pero estas hembras que llevan a cabo esa arriesgada y heroica tarea de obtener sangre, esa sangre es necesaria para la producción de los huevos. En el caso de Aedes aegypti, estos huevos pueden ser depositados en una superficie húmeda, no necesariamente directamente en el agua. Y en esta situación, estos huevos pueden resistir una, una cantidad de tiempo hasta que aumenta el agua, eclosionan,
porque aquí algo que habría que aclarar como una cosa biológica es que estos ya no son huevos, son embriones. Y esa situación ocurre porque las hembras del mosquito copulan una sola vez. Y esta es una condición biológica que es muy importante para unas cosas que voy a mencionar después, relacionadas con los métodos más, eh, digamos, más modernos o más en estudio para el control de vectores. Entonces, cuando la hembra pone un huevo, por aquí tiene almacenado el semen, se hace la fecundación y cuando se pone el huevo, este huevo ya es un cigoto e inmediatamente empieza el proceso embrionario. Este proceso es muy rápido en los primeros minutos y horas. Y aquí también algo a mencionar es que el huevo cuando se deposita es blanco y en minutos adquiere esta tonalidad negra, que es un proceso que se le llama melanización y tiene mucho que ver tanto con la resistencia mecánica como con la resistencia debida a interacciones inmunes con el ambiente. A partir del huevo sale la larva y esta larva es totalmente acuática. Veanla, aquí está respirando. Estas larvas crecen, rompen el exoesqueleto, lo hacen 4 veces, tienen 4 fases larvarias y dan lugar a una pupa. Estas pupas son equiparables a lo que pasa en otros insectos, el capullo de la mariposa. Pero estas pupas de mosquitos son las únicas pupas entre los insectos que llevan a cabo metamorfosis que son móviles. Y lo que sí es igual con otros insectos es que ya no se alimentan. Entonces las larvas tienen que acumular una buena cantidad de alimento para poder llevar a cabo el proceso fantástico de la metamorfosis. Aquí incluso yo creo que se alcanza a distinguir a través de la cutícula la presencia aquí de las patitas que ya se originaron, ya esta larva destruyó una buena parte de sus componentes para reconstruirse en el adulto. Ahora, los adultos, el macho y la hembra, aquí tenemos una de las características que son más notables para distinguirlos ya en los adultos. El macho tiene las antenas plumosas y la hembra las tiene pues, muchísimo menos pobladas. Ok, aquí uno de mis estudiantes hizo este ciclo y dijo que no me perdonaba si no se los mostraba, pero resume las cosas que ya les había yo dicho, ¿no? La eclosión, las 4 etapas larvarias, la metamorfosis y el origen de los adultos. Ahora, algo que también es muy importante de la biología de estos organismos, yo les mencionaba que la copulación ocurre una sola vez. Esta sola vez ocurre en vuelo. Esto que tenemos aquí es una imagen de triple X porque es la copulación de los mosquitos que están eh, en el aire en algo que se llama un enjambre nupcial. Ok, eso les digo, lo vamos a retomar después. Aquí tenemos el aspecto de las larvitas. Y ya hablando de un poquito menos de la biología básica del mosquito, les mencionaré que algo que los trabajadores de campo tienen que estar evaluando en todo momento es lo que llamamos capacidad vectorial. En muchas regiones, por ejemplo en Chiapas, que es en donde he tenido la oportunidad de convivir con los trabajadores de campo, es muy importante el que están monitoreando las poblaciones de mosquito en los centros urbanos, pero también en la selva, en los peridomicilios, en muchos lugares, de tal manera que están analizando qué especies hay y de mosquito y si estas especies están infectadas o no por diferentes tipos de patógenos. Entonces, esto
eh, ha llevado a que existen una serie de cosas que se les tienen que medir a los mosquitos. El término general que agrupa estas características que se les estudian a los mosquitos se le llama capacidad vectorial. Y la capacidad vectorial tiene varios componentes. Uno es que en una localidad los insectos van a tener una cierta densidad. Esos mosquitos, dependiendo de varias características que pueden tener que ver con el, el- la especie, con el clima, con una serie de cosas, va a determinar la velocidad de picado. Otra es que, como vamos a revisar más adelante, no todos los mosquitos se infectan de todos los patógenos. Y esto puede estar relacionado con características que apenas estamos estudiando relacionadas con los sistemas de inmunidad de los mosquitos, que no hacen anticuerpos, no tienen los mismos tipos celulares, pero sí tienen un sistema inmunológico que modula de manera muy importante el que un parásito se pueda desarrollar. Algo que es igual muy notable a la hora en la que hablamos de vectores en general y que tiene que ver con la especificidad de especie, de que no cualquier insecto o cualquier hematófago transmite a cualquier patógeno, es que esta inmunidad del mosquito puede evitar que se desarrollen las formas infecciosas o de plano eliminarlos a los patógenos. Ahora, algo que también es muy notable de mencionar es que el desarrollo de un patógeno en el cuerpo del mosquito es un proceso verdaderamente lento y eso nos lleva al periodo de incubación. En el caso de la malaria, este periodo de incubación dura aproximadamente 2 semanas, en el cual el mosquito de que adquirió en la comida de sangre al patógeno a que llegó a la glándula salival, van a pasar 2 semanas. Hay estudios para el caso del vector del dengue, para el Aedes, que puede ser Aegypti albopictus, en que se ha visto qué tan rápido el virus se reproduce en el mosquito y va viajando de órgano en órgano. Y es toda una odisea la que tiene que hacer el virus, igual que la de la malaria, para llegar a la glándula salival. Entonces, este periodo también dura alrededor de 2 semanas. El mosquito es fuente de alimento, cuando te va a picar lo tratas de matar, etcétera. Entonces hay también una probabilidad de supervivencia, el tiempo de vida y regresamos a la tasa de picado. Entonces, todas estas cosas que se miden se ponen en una sola ecuación que describe la capacidad vectorial. Esto que les acabo de comentar es lo que viene explicado en esta tablita. Ahora, yo les comentaba que nuestros trabajadores de la salud mantienen a raya al patógeno o a varios patógenos, pero para esto, en la salud, pues tenemos que tener algunas herramientas. Las herramientas básicas hasta ahora son los insecticidas caros y su distribución, contaminantes y las poblaciones de insectos en ellas se van originando mutaciones que los hacen resistentes. Las vacunas para algunas enfermedades de estas no existen. Algo muy afortunado, por ejemplo, es que hay una vacuna eficiente contra la fiebre amarilla. Pero si pensamos en la malaria, a pesar de que existen vacunas, igual con dengue, a pesar de que existen vacunas, no son de ninguna manera tan eficaces como las que son para otras enfermedades que ahorita mantenemos a raya. Y la tercera herramienta, los medicamentos, aquí el patógeno es el que ha desarrollado resistencia y la aparición de un nuevo medicamento es cara, lenta, y una vez que ya se encuentra,
es lento igual el montar su producción y distribución. Ahora, algo que también es muy importante de mencionar de la interacción de nosotros con los patógenos es la conducta de alimentación. La conducta de alimentación se ha estudiado y se ha dividido de una manera didáctica, pero pues esto no es la realidad, pero bueno, nos permite hablar de una manera organizada del proceso. La conducta de alimentación tiene una serie de pasos. El primero es la orientación. Allí cuando ustedes están dormidos, solo espero que ninguno de ustedes a eso de las 3 de la mañana estaba soñando con los angelitos y de repente y le mete un mosquito en la oreja o en la nariz. Bueno, eso es la conducta de orientación. Esta orientación depende de muchos receptores químicos que tienen los diferentes insectos y aquí entonces podemos hablar de atrayentes y arrestantes. Aquí lo que evita que el mosquito se te acerque es el repelente. Una vez que pasa la orientación, ya se para el mosquito y empieza a buscar la manera de picar, va a haber el inicio de la alimentación. Y aquí va a haber algo para alejar al mosquito. Hay sustancias químicas que se les llama deterrente. Pero una vez que empieza a picar, empieza a sentir sustancias que son incitantes o estimulantes. Una de estas sustancias es tan simple o tan obvia como el mismísimo ATP. Cuando ustedes en el laboratorio quieren que el mosquito pique de un alimentador artificial, preparan ustedes soluciones que le ponen, si quieren que nada más tomen azúcar, una solución de azúcar y ATP, ya incita al mosquito. E incluso hay condiciones físicas como la temperatura que también pueden ser incitantes o estimulantes. Acá se me pasó mencionar el ejemplo más importante del atrayente. El atrayente más importante es el CO2. Por eso hacía yo énfasis en la cuestión de que los mosquitos a veces tratan de meter por la nariz porque están detectando el CO2. Bueno, una vez que ya empieza la conducta de alimentación, el mosquito puede ser que pique una vez, saque el estilete, lo vuelva a meter, lo vuelva a sacar. Y esto, vaya, ustedes han visto de que con distintos artrópodos hematófagos hay muchos piquetitos en una zona. Bueno, a esta conducta que no está puesta en este esquema, le llaman de probing, porque el mosquito o el hematófago anda buscando el sitio en el cual pueda obtener la sangre. No en cualquier parte de la piel hay un vaso sanguíneo. Ahora, hay algunos hematófagos que tienen un aparato bucal que a diferencia del de los mosquitos, que es un estilete con una cánula que canula un vaso sanguíneo, hay otros que tienen unas partes bucales que funcionan como que fueran tijeras. Entonces, esto funciona más bien en moscas hematófagas y lo que hacen con estas tijeras es romper el tejido y hacer un pequeño charquito de sangre y de allí es que toman la sangre. Y eso ocurre más o menos en estos pasos de la alimentación. Ahora, ustedes se habrán dado cuenta que cuando un mosquito ya se está llenando de sangre, lo pueden agitar, soplar, gritar, mentarle la madre, pero el mosquito no se va a ir. Y esta continuación de la alimentación se va a detener solamente hasta que receptores en el tubo digestivo se extienden. Un mosquito cuando toma sangre ven que se hace como una bola, ¿no? Bueno, esos receptores de estiramiento están en el tubo digestivo y le mandan señales hormonales al cerebro. ¿Ah, qué tal?
el cerebro de mosquito, dicen cuando quieren decir a alguien que no piensa. Bueno, pues resulta que los mosquitos tienen su cerebro y que les dice, sabes que ya ahí muere. Y es que vuelan. Todas estas sustancias en un momento dado se coordinan a nivel del sistema nervioso central y ya vimos que hay las hembras, bueno, por una parte tienen el estímulo del macho durante la cópula, hay el estímulo del huésped y cuando ya juntaron esto, de que son hembras copuladas, buscan sangre. Y una vez que juntan estos dos, buscan un sitio de oviposición, que como ya dijimos es una zona con cierta cantidad de agua y allí van a llevar a cabo la puesta de los huevos. Ahora, para defendernos de los mosquitos, ahí ya mencionábamos algunas de las herramientas. Los insecticidas son algo de veras muy importante. De hecho, por ahí de los años 40 al químico alemán que propuso el uso del DDT para combatir a los mosquitos le dieron el premio Nobel. Ahora, actualmente eso se ha superado y de hecho el DDT está prácticamente vetado para utilizarse. Y hay otros insecticidas que se han ido produciendo dentro de varias categorías químicas. Aquí solamente ponemos cuatro y haré un comentario solamente de los piretroides. Los piretroides son uno de los insecticidas que más se usan en medios urbanos por algunos motivos. Uno es que el DDT en su momento, y vean que esto es una cosa de la evolución del conocimiento y de la técnica, el DDT en su momento se consideró muy bueno por una característica que se le llama residualidad. Esto es extraordinariamente estable al sol, al frío, al agua, a todo. Hay regiones en México donde si ustedes hacen un análisis de suelo, van a encontrar DDT, pero este DDT se dispersó desde los años 40. Entonces ya verán que la residualidad del DDT de veras es residual. Y el piretroide, los piretroides, se pueden degradar en tiempos bastante más cortos y son bastante menos tóxicos que otros insecticidas. Sin embargo, aquí sí hay que hacer la aclaración, todos los pesticidas e insecticidas son tóxicos. Ahora, algo que también hay que mencionar ahorita que estamos en el cambio de régimen, el secretario de no sé qué y tal, algo que pasan y pasan y pasan los años es la cuestión del control del uso de los insecticidas. Este dato es viejito, no pude conseguir uno similar reciente, pero fíjense, estos son los casos de intoxicación por plaguicidas en México. Entonces, en el año del 94 al 2009, hubo cerca de 70.000 intoxicados por plaguicidas que fueron reportados. En el caso de los plaguicidas en la agricultura, el control de uso es bastante más relajado que el uso en salud pública. De hecho, aquí hasta tengo un recuerdo triste porque tuve una compañera en el doctorado que ella es de Sonora y su papá era piloto de avioneta y un accidente que les ocurría, espero les ocurría tiempo pasado a los pilotos de avioneta, de estos que van haciendo la aspersión de los insecticidas, es que se tapaban los ductos y entonces el insecticida en vez de salir entraba. Qué miedo, ¿no? Bueno, ahora, los mosquitos, o más bien la naturaleza, la evolución, no permite fácilmente que se eliminen especies. Algo que se maneja mucho actualmente con la cuestión de la extinción de especies y tal, son fenómenos en realidad la extinción de una especie sumamente complejos. En los años 40, para aquellos de ustedes que no lo, que sean muy jóvenes,
seguramente no han oído, o a lo mejor sí les platicaron sus abuelos, que existió en el mundo las campañas de erradicación de los mosquitos. El término erradicación significa que no quedara un mosquito en la faz de la tierra. Pero esto, después de muchos años y mucha inversión, se vio que no es posible. Los mosquitos no se pueden erradicar, por lo menos con las herramientas que tenemos ahora, no sabríamos cómo hacerlo. Pero entonces, entre las cosas que determinan que no podemos erradicar a los mosquitos están los mecanismos de resistencia. Estos mecanismos de resistencia, algunos de ellos son hasta anecdóticos, porque hay formas de resistencia que son conductuales. Estas cosas o estas formas de resistencia son determinadas, por ejemplo, por tolerancia. Ustedes seguramente han oído hablar que hay tóxicos cuando se administran a dosis muy bajas, pueden inducir la expresión de genes que pueden ser enzimas que destruyen a un tóxico o que lo inactivan de alguna manera y generan tolerancia. Aquí hago énfasis en esto de la tolerancia porque no es lo mismo hablar de mutantes resistentes que hablar de individuos tolerantes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el caso del organismo tolerante, le fuiste induciendo a que su fisiología variara para resistir. Si le quitas el estímulo, en tiempo suficiente, esa tolerancia revierte y le das insecticida y lo matas, tal cual. Pero esa es una variante. Otra es que haya algunos mosquitos que su conducta sea entrar a una casa, picar y salir otra vez al ambiente. Una de las formas de la aplicación de los insecticidas es aplicándolo en las paredes de las casas, en el lado interno. Entonces, si un mosquito no se para en una pared en el lado interno, pues nomás se sale muy feliz y contento, ¿no? Entonces, hay métodos conductuales, los bioquímicos, que son los clásicos, la producción de oxidasas, esterasas, una serie de cosas, los sistemas de resistencia, que aquí le llaman morfológicos, en donde la cáscara exterior, la cutícula, puede desarrollar mayor grosor o la presencia de compuestos químicos que disuelvan a los insecticidas. Y entonces, y desde luego, estos son elementos que eventualmente, a la hora en la que en una población aparezcan mutantes en alguna enzima o en algún componente de la cutícula, esas mutantes van a ser seleccionadas y van a variar la proporción de los resistentes en la población. Pero ahora, vean aquí qué importante es que comencemos a comprender la cuestión de que muchas de las cosas para interactuar con los mosquitos van a depender de nuestra comprensión de cómo ocurren las cosas en forma poblacional. Los insecticidas directamente no inducen mutantes, son un sistema de selección que va a seleccionar a las mutantes. Y entonces, como las mutantes son las que se pueden reproducir y pasar a la siguiente generación, eso va a ir modificando las proporciones de organismos sensibles y resistentes en una población. Ahora, algo que también es interesante de mencionar es que estas mutaciones frecuentemente le crean una debilidad al organismo y a esto se le llaman costos. Entonces, la evolución de la resistencia y la tolerancia es un mecanismo muy dinámico que tiene muchos componentes. La otra cosa que, bueno, es un corolario de lo que decíamos hace un rato,
es la existencia o la aplicación de nuestro conocimiento general en la producción de los repelentes. Actualmente estas sustancias se utilizan como repelentes. El más bueno es este DEET. Cuando ustedes, ahora en verano que se van de vacaciones, llévense su repelente y chequen si trae este repelente. Hay otros que es verdaderamente, como dijéramos, como gitano o como inespecífica la actividad de repelencia, estos que les llaman botánicos, a veces sirven y a veces no, que eso va a depender del hematófago que les esté ustedes atacando. Entonces, bueno, ahora, cuando un patógeno entra en el cuerpo del mosquito, lo hace a través de la alimentación con sangre. En la alimentación con sangre, el patógeno tiene que pasar el tubo digestivo y escapar y salir a la cavidad del cuerpo. Los mosquitos no tienen vasos sanguíneos, tienen una cavidad, como que fuera una caja, donde están guardados el tubo digestivo, los túbulos de Malpighi, las glándulas salivales, y todo esto con un líquido que llamamos hemolinfa. Este espacio aquí está aumentado y tenemos la pared del cuerpo, en donde están pegadas células que llamamos cuerpo graso. Esta es la pared del epitelio intestinal, esta que tenemos aquí. Y en este líquido, en esta hemolinfa, hay poblaciones de células que llamamos hemocitos, que son responsables de la inmunidad. También hay componentes proteicos principalmente, que son enzimas y distintos tipos de moléculas que pueden en un momento dado generar recubrimientos que también constituyen una fase humoral de la inmunidad de los insectos. Entonces aquí tenemos, igual que nosotros, una inmunidad humoral y una inmunidad celular. Ahora, cuando un patógeno entra, se va al estómago y tiene que viajar por el cuerpo. Y aquí, dependiendo de la genética del patógeno, va a encontrar diferentes barreras. Una vez que entra en el tubo digestivo, tiene que escapar del contenido intestinal. Y aquí se ha visto que hay componentes moleculares que se convierten en barreras de infección, porque el patógeno se queda en el bolo y cuando el mosquito defeca, elimina el patógeno. Algo también muy interesante es que a la hora de tomar sangre, en el lado interno se forma una estructura que se le llama matriz peritrófica, que es una bolsa donde van a quedar atrapadas los componentes de la alimentación con sangre y frecuentemente los patógenos no pueden escapar. Ahora, si logran escapar, entonces salen a, a esta región de la hemocele, aquí, y vean que entonces se tiene que enfrentar a la inmunidad celular y a la inmunidad humoral y llegar a la glándula salival. Esto es fundamental porque la manera en la cual el mosquito nos transfiere cosas es a través de la saliva. Las glándulas salivales, chiquititas que son unas fábricas bioquímicas espectaculares. Ahorita les voy a demostrar una idea de la variabilidad de las proteínas presentes en la saliva del mosquito. Algo que pasa durante la picadura es que el mosquito no nos dejó dormir, nos zumbó en la oreja, nos dijo de cosas y además de eso, nos escupe. Resulta que a la hora de picar, lo primero que hace el mosquito es entregar saliva, revolverla con la sangre y retomarla. Esto es necesario porque en la saliva hay tres componentes que varían de organismo a organismo, pero todos los hematófagos van a tener al menos tres categorías de proteínas con una función farmacológica. Va a ser anticoagulante, antiplaquetario y vasodilatador. Ok, pero ahora,
un patógeno que llegue a la glándula salival tiene que pasar a la saliva. Vino por la cavidad del cuerpo hasta la glándula y aquí puede haber otra barrera de la infección y entonces el patógeno tiene que alcanzar la saliva para poder ser transmitido. Aquí en este artículo le da mucho énfasis a la cuestión viral. Por eso lo que estamos viendo son cápsidos de virus o viriones, perdón, de virus. Ahora, bueno, esto ya me lo voy a saltar para apurarme. Les he mencionado entonces que los mosquitos tienen un sistema inmunológico bastante elaborado. Tenemos que la inmunidad celular va a estar dada por una variedad de células que van a llevar a cabo uno de tres procesos posibles. Fagocitosis, se comen el patógeno, encapsulación o nodulación. Esta encapsulación y nodulación dependen de la producción de melanina. Yo les mostraba que un huevo cuando se pone es blanco y después de algún tiempo, de algunos minutos, el huevo se vuelve negro. Bueno, tiene unas enzimas que se llaman fenoloxidasas que en este caso el mosquito se los avienta al patógeno y lo recubren de una cáscara. Por esto se llama encapsulación de melanina. Un mosquito o un insecto que haya tenido una infección va a tener y haya sobrevivido, va a tener nodulitos negros que son cápsulas donde en el interior quedarán atrapados los patógenos. La variante de la nodulación es que para algo relativamente grande, los hemocitos recubren al patógeno y producen la melanina. La inmunidad humoral va a depender del reconocimiento de diferentes componentes de la superficie de los patógenos. Los patógenos van a tener algunas moléculas generales que se les llama PRRs, que incluyen peptidoglicanos, LPS, glucanos, etcétera, que van a ser reconocidos por moléculas del insecto. Y estas entonces van a generar eh, señales hacia el núcleo que van a dar lugar a la expresión de genes. Y para esto entonces van a usar vías de señalización como las que ocurren en nosotros. Las tres más famosas son la vía TOL, la vía IMD y Ah, gracias. Perdón. ¿Alguna pregunta? No, ¿No? doctor, era un micrófono abierto. Bueno, ok. Eh, estas vías de señalización ustedes seguramente las han visto a la hora que hablamos de muchas situaciones de nuestro propio cuerpo. Algo que es muy difícil de convencer a las personas que toman decisiones políticas y económicas es que estas vías de señalización se descubrieron y se han ido eh, analizando a profundidad en los insectos. Y el conocimiento de los insectos nos ha permitido hacer muchas cosas que tienen que ver con cáncer, con terapia, etcétera, en nosotros. Entonces, esto tiene que ver con esta horrible diferencia entre lo que le llaman ciencia básica y ciencia aplicada. El doctor Ruy Pérez Tamayo, que pues tantos años nos acompañó, tenía una frase para eso y decía, la ciencia es toda una y toda es aplicada. Entonces, hay que convencer de la importancia de estos estudios, no solo por, ay, qué bonitos son los insectos, ¿no? Bueno, esto entonces nos habla de la inmunidad humoral y va a depender de péptidos antimicrobianos, de moléculas tipo complemento, que bueno, todo esto nos suena familiar en nuestro propio cuerpo, pero que se han descrito en insectos.
E igualmente otras vías, que ahora muchas de ellas son interesantísimas, tienen que ver con la producción de radicales libres de oxígeno y de nitrógeno y la producción de RNAs interferentes. Bueno, me salto esta captura. Y miren, para el estudio de los mosquitos tenemos que aplicar la biología molecular y la genética también. Este es un trabajo bien interesante porque no sabemos bien a bien cómo ocurre la inmunidad de los mosquitos. Este es un ejemplo de anófeles para ser invadido por plasmodium. Este trabajo inició hace muchos años por los trabajadores o por investigadores en el centro de paludismo que se llamaba en ese tiempo, en Tapachula. Los técnicos de campo recolectaban eh, pupas, larvas y pupas, y encontraron en una población que había unas, que a lo largo del lomito de la pupa hay una raya blanca y otras que tienen una raya café. Bueno, se tomaron la molestia de decir, bueno, ¿y esto qué pasa si hago cruzas endogámicas? O sea, cruzo blancas con blancas y cafés con cafés. Bueno, se puede tener una población de puras blancas y de puras cafés. Bueno, se hicieron la pregunta, ¿tendrán la misma sensibilidad a plasmodio? Se hizo la infección experimental y, oh, sorpresa, resulta que las franjas blancas son bastante más sensibles a la infección. No quiere decir que las cafés no se infecten nunca, pero estadísticamente, irreproduciblemente, porque esto tiene décadas que se ha comprobado, este, las blancas son más susceptibles y son las alturas del partido que no sabemos el mecanismo. Pero esto ha sido muy útil porque en una tesis de mi laboratorio se hizo la hipótesis en colaboración con el doctor Humberto Lanz de Cuernavaca. eh, en los insectos, les doy un antecedente extra, se ha demostrado que cuando un insecto va a necesitar una molécula en gran cantidad, hace una amplificación genética. ¿A qué se refiere? A que un gene hace 2 copias, 4 copias, 8 copias, hace muchas copias de un gene y con eso lo usa para hacer una gran transcripción para producir una o unas proteínas para cumplir una función. Esto ocurre, por ejemplo, para la formación de los huevos. Aquí la hipótesis fue que la defensa inmunológica de los mosquitos pudiera estar relacionada con la amplificación de genes. Ahora en cáncer se utiliza un componente que se llama cisplatino, que bueno, el fundamento de utilizar el cisplatino es que las células cancerosas están en actividad de replicación de DNA y el cisplatino es un inhibidor de la replicación. Bueno, aquí a los mosquitos franja blanca y franja café se le dio cisplatino y entonces ahora lo centro en lo que pasa con los cafés. Los cafés en estos grupos experimentales, el control, estos eran los que se infectaban y con el cisplatino fue significativamente mayor la cantidad de mosquitos que se infectaron de Plasmodium. Entonces, esto fue pues muy interesante porque independientemente de que no sabemos cuáles son los componentes de la respuesta inmune, sabemos que estos componentes se amplifican para su transcripción. Entonces, eso es un tema que tenemos que seguir indagando. Ahora, les mencionaba que en el caso de Edes se está investigando mucho acerca de la transmisión viral. Esta transmisión viral se ve inhibida por la producción de RNAs especializados.
mirnas, o sea, microRNAs, RNAs interferentes, y otras poblaciones de RNAs interferentes que, como se unen a una proteína que alguien se tomó el chistecito de llamarle PIWI, esta es la vía PIWI de defensa contra la infección viral y está basada, como la de los RNAs interferentes, en la producción de RNAs que identifican al RNA viral, hacen RNA de doble cadena, y los RNA de doble cadena suelen ser muy mal vistos por las enzimas de nuestras células, porque piensan que son RNAs virales. Entonces entran ahí unas enzimas que se llaman RNasas y destruyen a los RNAs virales. De hecho, los tres sistemas dependen de eso, de la producción de RNAs que se pegan a los RNAs virales para generar doble cadena y cortarlos. Bueno, esto ya lo mencionamos. Y ahora, entrando en la modernidad, actualmente se está pensando en nuevas alternativas de métodos de control. Estos métodos de control, pues, se pueden orientar hacia el control de las formas inmaduras, o sea, las que viven en el agua, o las aéreas, como son los adultos. Y para esto, pues, en el caso de estas formas hay aplicaciones de ciertos insecticidas, pero ahora también se está pensando en el biocontrol, esparciendo hongos o bacterias patogénicas. Pero para los adultos, ahorita hay toda una colección de novedades, y algunas de ellas son francamente sorprendentes. Miren, una de ellas tiene que ver con una cosa también biológica. No sé si alguno de ustedes haya oído hablar de una bacteria que se llama Wolbachia. A ver, para saber si están por ahí, reaccionen y levanten la manita los que hayan oído hablar de Wolbachia. A ver si los voy a activar aquí. ¿Me da unos minutos para buscarle? Por supuesto que hemos oído hablar de Wolbachia. Ay, ok, muy bien. ¿Y quién más ha oído hablar de la Wolbachia? Ay, pues no logro activar esto. Ah, ya. Dos personas levantaron la manita de aquí. Han oído hablar de la Wolbachia. Bueno, pues miren, la Wolbachia es una bacteria intracelular que se ha visto en varios tipos de artrópodos. Entonces, dependiendo de la cepa de Wolbachia y del artrópodo, puede tener diferentes efectos. Por ejemplo, en algunos casos puede producir feminización, o sea, que los que son genéticamente machos sean hembras. Puede causar partenogénesis. Esto es que las hembras produzcan huevos y embriones sin fecundación. Puede producir muerte de machos, de tal manera que los descendientes mueran, y puede causar un fenómeno que se le llama de incompatibilidad citoplásmica. Esta incompatibilidad citoplásmica es la característica que se ha pensado para el control de los mosquitos. En este caso, los machos infectados cuando copulan producen una descendencia que se muere toda. En el caso de las hembras que están infectadas a la hora de copular, toda su descendencia es portadora. Entonces, estos elementos son utilizados para este, tratar de manipular lo que puede hacer la Wolbachia. Y es que, miren, por ejemplo, esta es una cepa de Wolbachia que produce un fenotipo en las hembras que le llaman el fenotipo, debería llamarse borracha, ¿verdad? No borracho.
Esto que ven aquí es la mano de alguien, esto es un guante que se le hizo un hoyo para permitirle al mosquito picar. Entonces la Wolbachia, pues ahora sí que la deja toda atarantada a la pobre y no puede picar. Otro ejemplo de los efectos de Wolbachia es este que le llaman el fenotipo bending, no sabría bien cómo traducirlo. Ay, perdón. Y el experimento es más o menos el mismo, pero vean lo que le pasa al estilete. El estilete se dobla y no puede penetrar la piel. Entonces, bueno, hay ahorita programas de liberación de machos infectados para tratar de producir la incompatibilidad citoplásmica como una medida de control. Ahora, eso es usando algo que ya está en la naturaleza, pero ahora sí que lo de hoy es las ciencias, o bueno, no son ciencias, las disciplinas ómicas. ¡Wow! La genómica, transcriptómica, proteómica, que para el caso en el caso de la malaria, los tres componentes, los genomas se liberaron desde el 2002. Entonces sabemos ahora secuencias de genes que producen proteínas, promotores y tal. Y aquí la idea sería poder manipular lo que pasa en áreas estratégicas. Según lo que describíamos hace un rato, estas áreas estratégicas pueden ser tres: el tubo digestivo, el hemocele o la glándula salival. Y aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Haciendo proteómica, aquí podemos analizar lo que ocurre en la alimentación con sangre. Aquí no hay patógeno. Este es un estómago antes de comer de una hembra y esta es la hembra alimentada. Híjole, se pone dura la cosa, ¿verdad? Ahora, aquí lo que tenemos son los gránulos secretores en las células epiteliales antes y después. Vean que los gránulos secretores desaparecen. Ahora, haciendo aquí un trabajo delicado de disección y obteniendo estómagos antes de comer y después de comer, esto es geles bidimensionales. Entonces vean que aquí la separación de las proteínas, cada manchita es una proteína, nos muestra cómo antes de comer hay proteínas que son muy abundantes comparativamente después de comer. Estas proteínas están presentes en los gránulos secretorios. Ahora, identificar estas proteínas es interesante porque podemos conocer cuáles son los reguladores de la transcripción, o sea, los promotores y o los sitios de uniones de factores de la transcripción. Lo mismo para la glándula salival. Ahora, yo les mencionaba que la glándula salival es una super fábrica de péptidos. Si cada manchita es un péptido, pues vean todo lo que podemos estudiar aquí, no solo pensando en la salud o en la prevención de enfermedades. Varias de estas, ya les dije, algunas de sus funciones son anticoagulantes, pero también hay lectinas, hormonas, factores de crecimiento que en este momento pues son ignotas. Hay cosas que podríamos llegar a saber de ellas. Ahora, de este tipo de trabajo, hay una serie de regiones reguladoras de la transcripción que se han usado para hacer mosquitos transgénicos. Ay, nanita, la palabra horrible, transgénico. Tenemos organismos transgénicos hace 80 años y no ha habido todavía una cosa diabólica que haya ocurrido. Ahora, esto, desde luego, habla de tecnologías que son delicadas en su manejo, desde luego, pero que eventualmente, pues son como todas las tecnologías, han ido evolucionando. Y estos promotores son interesantes porque te permite hacer construcciones que se expresen en cualquier parte del cuerpo, lo gris, en las glándulas salivales, en el músculo de vuelo, en el cuerpo graso,
en el intestino o en los ovarios o testículos. Entonces, con esto se ha pensado hacer mosquitos transgénicos que expresen diferentes moléculas que pueden ser o inhibidoras del crecimiento de los patógenos, como estos que tenemos en esta categoría, antiparasíticos y antivirales, otras que eliminen a receptores de estos que les dije receptores de olor para que los mosquitos no nos buscaran con tantas ganas, o algo que ya funciona son los de la letalidad sexoespecífica, que estas hay dos particulares, una que se le llama Riddle y otra que se llama Stick. Esta CIT sirve para ejemplificar el principio. Yo les decía que los mosquitos copulan una sola vez. Bueno, ¿qué ocurre cuando esto se hace? Cuando los machos son irradiados con radioactividad a una dosis subletal. Con esto lo que se logra es que los espermatozoides sean estériles. Estos machos se liberan y entonces las hembras copulan, pero jamás tienen descendencia. Este es el principio que se usó para combatir a la mosca del Mediterráneo con muy buen éxito. Ahora, hacer fábricas de machos e irradiarlos es carísimo y complicadísimo. Entonces, la idea es hacer cosas que dependen de construcciones genéticas para hacer una situación similar. Entonces, uno de los ejemplos más populares o más conocidos es este. Eh, ¿Todavía puedo disponer de unos minutitos? ¿Cuánto me dan todavía? 5 minutos, doctor, por favor. Ah, bueno, ok. Miren, este ejemplo es el uso de un promotor que se llama TINA4, que dirige hacia la expresión en los músculos de vuelo de la hembra adulta, solo. Y este promotor aquí se usó para la expresión de una proteína fluorescente. Estas son hembras, estas son machos. Ahora, este promotor es increíble, 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 porque es tan específico que dirige solamente para un tipo muscular. Esto que tenemos van a aparecer en colores los músculos de vuelo. Ese zumbido, ese volar, ese algo, depende de estos músculos, los músculos directos e indirectos de vuelo. Y estos entonces son los que se originan a partir de las pelotitas que yo les mostraba en la larva. Entonces, con esto, nosotros en el laboratorio ya tenemos igual una cosa muy delicada para obtenerlos y los estamos estudiando de una manera individual para demostrar cómo se hace el músculo durante la metamorfosis. Y de esta manera estamos encontrando proteínas que son específicas de la metamorfosis de la hembra durante la formación del músculo de vuelo. Igual la formación de las mitocondrias, esto ya no hago énfasis, porque algo que ya se hace es hacer los mosquitos que se llaman flightless. Aquí el principio es que el promotor de actina 4 se pone a dirigir un gen de apoptosis. Ahora, ese gen se va a expresar solo en las hembras. Entonces, estos machos son portadores del gen y véanlos volar. Bueno, estos machos se liberan, así como ocurría con los machos irradiados, copulan y las hembras tienen descendencia, pero estas son sus hijas. Ahora, aquí el principio es que no hay DDT, no hay tóxicos, no hay nada, y sin embargo, se rebaja las poblaciones. Entonces, estas poblaciones o estos mosquitos son liberados
a partir en una empresa que se llama Oxitec, que bueno, la prueba de concepto de que funcionaba en poblaciones se hizo en Tapachula por los graduados de laboratorio que fueron implicados en un proyecto muy importante. Y bueno, hay varias cosas que pueden pasar durante la liberación de los mosquitos transgénicos, que bueno, algunas de estas cosas le llaman la liberación este, inoculativa, donde unos cuantos los echan para eliminar o para sustituir, perdón, en este caso, a una población. Y hay la liberación en masa para eliminar a los mosquitos de campo y que queden muy poquitos. Y hay variantes en la situación. Ahora, me salto aquí muchas cosas solo para llegar al último concepto. Situación puede en un momento dado ser finita, de tal manera que cada determinado tiempo se tendrían que liberar nuevos mosquitos. Que bueno, en eso se basa el negocio de Oxitec. Oxitec libera en Florida, en California, en Brasil, en el Caribe. Pero hay un concepto que se le llama de gene drive, perdón, donde, contrariamente a Mendel, donde tenemos la cruza, la primera generación, y estos híbridos se cruzan en una cruza de prueba y tienen 50 y 50. Pero en una construcción de algo que se le llama gene drive, el empuje de genes, tú tienes que los genes que introduces en la población te ponen en toda la población. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, aprovechando las capacidades del sistema CRISPR. En el sistema CRISPR te hace esto en el laboratorio, tienes un plásmido que tiene una construcción con Cas9 y con el RNA guía. Bueno, lo que haces es que cuando introduces esto en un huevo de mosquito, va a ocurrir, perdón, no sé lo que tengo que hacer. Au, no me hizo caso. Bueno, en la siguiente se puede ver. Ustedes saben que el RNA guía identifica un lugar y la enzima Cas corta de una manera específica en el lugar donde se puso el RNA guía. Bueno, esta construcción entonces se mete en el cromosoma, pero ella misma vuelve a funcionar de tal manera que, como sabemos, los organismos son diploides. Entonces, esta construcción que en la primera generación estaba en un cromosoma, a la siguiente generación, el sistema vuelve a cortar el otro cromosoma en el mismo lugar y hace un homocigoto. Entonces, actualmente, pues hay toda una serie de variantes como Wolbachia, Riedel, Gene Drive, etcétera, que son las nuevas medidas de control y que ahora pues ya se pueden conseguir. No sé si ustedes hayan tratado de hacer programación en R. En Internet hay cassettes de pedazos de programa que se pueden bajar y usar para construir programas nuevos. Bueno, ya ahorita hay módulos de marcadores antipatógenos y digamos, de inserción en poblaciones de diferentes grupos de genes para hacer nuevas construcciones que puedan ser usadas para el control. Ahora, esto no es todo. Para poder hacer el control de vectores, desde luego se tiene que hacer el control de precisión que incluye lo clásico, hacer las colectas, ver las especies. Ahora tenemos cosas como el análisis espacial desde satélite y tal, para checar en mapas interactivos, y en base a esto
hacer de una manera de precisión el uso de mosquitos modificados, insecticidas, larvicidas, etcétera. Entonces, bueno, eso es el futuro de la cuestión, el control integrado aprovechando todas las capacidades que tenemos. Y bueno, estos trabajos pues, incluyen un montón de gente siempre. Ahorita les mostré datos tanto del laboratorio, pero también de los colaboradores y de la literatura, desde luego con el objetivo de que les pudiera yo comunicar una idea del estado del arte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fidel, por su interesante ponencia y muy didáctica, sobre todo los videos. ¿No? Impresionante el de la probóscide del mosquito con la Wolbachia. Está muy interesante. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas. Si gustan levantar la mano, por favor. Tiene varios agradecimientos, felicitaciones en el chat, doctor. A ver, déjame ver. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Se sabe del riesgo que hay de soltar moscos con Wolbachia, el riesgo de que se infecte algún humano o no existe? Hasta ahorita no. Hasta ahorita no hay una evidencia de que la Wolbachia nos puede hacer algo a nosotros. Y es que mira, ¿Y ha reducido mucho el, perdón, sí, siga, siga. perdón, no te oí. Ah, que se había reducido los casos de dengue, por ejemplo, o de otras enfermedades por arbovirus. Ah, en donde usan los mosquitos transgénicos, sí. Ah, De hecho, en Estados Unidos empezó primero en California y ahora ya los compraron en Florida y van extendiéndolo porque los resultados han sido muy buenos. Ahora, esto, como ya se imaginarán, hay mucho debate de que si se debe o no se debe. Y bueno, una cosa que es muy importante es que por mucho que ya se empiece a aplicar, no se puede dejar de vigilar, de tal manera que pues, a la primera de cambio eso se saque del asunto. Pero como les digo, hay transgénicos hace 80 años y algo que no, híjole, ahorita yo estoy muy preocupado por la cuestión del papel que se le da no solo en México, en varias partes del mundo a la cuestión de la investigación científica, porque hay muchas cosas que andan circulando en las redes sociales y tal, pero hay que hacer una diferencia muy importante entre que no es lo mismo ser ecologista que saber de ecología. No es lo mismo ser activista de una serie de cosas a tener el conocimiento para participar en algo. No sé si me explico. Es como nuestro Partido Verde, ¿no? Nuestro Partido Verde pues nunca ha hecho nada de ecología. De hecho, han propuesto cosas extraordinariamente incorrectas teniendo que ver con ecología. Entonces, por eso les digo, es muy importante la cuestión del papel de la educación, correcta educación, o por lo menos información y la generación de conocimiento. Algo que en nuestro país debe hacerse, pero de veras urgente, es el análisis de los ambientes. México es uno de los países, no sé, del top 5 de biodiversidad. Y hay muchas cosas que no se están estudiando, de plano no se están estudiando. Y ahora, por ejemplo, me acabo de encontrar un libro a la hora de estar preparando esta presentación, donde se habla, pues así, muy ecologistamente del control de los mosquitos. Y se habla incluso como dijéramos, de que nosotros seres humanos no tenemos derecho de matar un mosquito porque forma parte de la naturaleza y hay toda una discusión
de que si el hombre es más importante, la defensa propia en contra del mosquito. Entonces dices, ahí en la torre, de alguna manera no me lo hubiera imaginado nunca. Alguna de estas cosas tendrá su fundamento, pero es muy importante que para este tipo de cosas hay que tener información y análisis antes de opinar, y no nada más opinar reaccionar, opinar solo a que alguien dijo, ¿no? Tenemos que calibrar mucho nuestra educación en general y nuestra educación para el uso de las redes sociales. A ver, dice, ¿qué otros endosimbiontes se han identificado para control de insectos? Híjole, pues ahorita no tengo información de otros. Se ha hecho mucho énfasis con la cuestión de la Wolbachia y hay trabajos no solo en mosquitos, también en otros bichitos. Teresa López levantó la mano y luego la bajó. Ah, yo ya, gracias, doctor, ya le había preguntado. Muchas gracias por su ponencia. Ah, gracias. ¿En qué porcentaje el control biológico regula la variación poblacional? Muchas de las cosas que sabemos de esto son a nivel de la simulación por computadora. Y pero digamos que y vaya, las simulaciones son muy bonitas, pero no son la naturaleza. Y en la naturaleza seguramente hay variables que jamás hemos conocido. Ahorita mismo yo les platicaba, por ejemplo, de los sistemas antivirales dependientes de RNAs interferentes. Estos son naturales de la célula. Y el tiempo en el cual se descubrieron los interferentes y se les ha dado eh, una, se ha ido conociendo su importancia. Si ahorita mismo han ustedes revisado artículos de muchos temas, verán que hay una gran cantidad de literatura hablando de los microRNA, los MIRNAs. En nuestro caso, en todas las enfermedades, pero pues acá también hay muchas cosas que tienen que ver tanto con Mirnas como con otra cosa que también hace algunos años era impensable, la cuestión de la microbiota. Hay estudios bien bonitos, bien interesantes de el papel de la microbiota en la sensibilidad de los mosquitos a la infección. Por este motivo, en algunos experimentos que hacemos para ver solo la reacción de las células del mosquito, para hacer algunos experimentos, a los mosquitos se les da tratamiento con antibióticos antes de infectarlos con algo, porque la microbiota, como ya les digo, modifica el sistema inmunológico. Entonces, eso es una cantidad de variables que no tenemos los elementos para meter en una simulación por computadora. Entonces, ya para concluir la pregunta de la doctora Beatriz Meraz, ¿en qué porcentaje el control biológico regula la variación poblacional? En los estudios que se han hecho en los sitios donde se han aplicado los mosquitos, le bajan la población a niveles muy pequeños. Pero lo que pasa en la naturaleza es que aunque eliminemos de una localidad a una especie, en el momento en que cambian las condiciones puede haber la reintroducción. Entonces, eso es algo que debemos tener en mente, ¿no? Una situación ecológica siempre es dinámica y nunca podemos dar por hecho que algo ya ocurrió y no va a volver a ocurrir. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que ya no veo manos levantadas. Yo tengo una duda, doctor. Estos péptidos que están ahí en las glándulas salivales, me imagino que ya hay estudios, ¿no? De su posible actividad antimicrobiana contra algunos patógenos que ahora está. Unos poquitos, Ajá. no muchos.
Ya viste que en el bidimensional hay cientos de péptidos diferentes. Sí. De estos péptidos de glándula salival habrá menos de una docena caracterizados. Oh, Yo les mostraba ahí un estudio de laboratorio donde sacamos la secuencia de uno y apenas estamos en la idea de tratar de producirlo recombinante para ver si tiene alguna actividad antibacteriana o antialgo. claro. Pero, eh, hasta ahora que ya tenemos muchas de las herramientas ómicas y de transgénicos, es que tenemos las herramientas para poderlos estudiar de una manera más intensa. Así es. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que ya no hay más preguntas, doctor. Pues con esto damos por concluido este seminario. Gracias de nuevo por la participación en estos dos seminarios. Nos regaló información muy importante, tanto para los investigadores como para los que damos también clase de pregrado, de posgrado. Y esperamos contar también con su participación en algún futuro próximo, doctor, para que nos comparta más conocimiento. Pues con todo gusto y espero en algún momento dado, haberles dado pues un poco la visión de que hay muchas cosas que están cambiando en nuestra manera de ver el mundo y de aplicar la tecnología y que desde luego, en nuestro propio estudio cotidiano y lo que transmitimos a los alumnos, pues hay que alertarlos de que no se vaya la vida sin habernos dado cuenta, en el sentido de que hay que estudiar para estar al día y estudiar de buenas fuentes, e incluso hasta hacernos un poco aficionados, de tal manera que entre nosotros, pues platiquemos de estos temas como temas de interés. O sea, la ficción científica de las películas o de los libros, de alguna manera la estamos superando ahora y yo creo que puede ser muy apasionante el mantener el interés en el conocimiento y por otra parte el conocimiento nos hace fuertes para que no nos vean la cara, que eso es una cosa que lo dijo Carl Sagan y que de alguna manera hay que repetirlo, ¿no? Hay que hacer que tengamos interés por el conocimiento simplemente para que no nos vendan cosas que no son. Exacto, tiene toda la razón. Muy bien, pues ya está el código de asistencia publicado en el chat para que bajen sus constancias y pues que tengan unas felices vacaciones. Nos veremos en el otro seminario, es en agosto. Pues gracias por su asistencia. Hasta luego. Hasta luego.